el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes. Hermanos, ofrecemos esta misa para difuntos Alfredo Pérez Barbosa, Margarita Mellado Torres, David Zarate Ramírez, Norma Angélica Escoto Pérez, José Guadalupe Antonio, Petra Escoto, María Guadalupe Ramírez, Gladys Edith Castro Morales, Leonor Paulino Lagunes, Jorge Tapia Romero, María Luisa Villanueva, Ramón Carlos Miguel y Raúl Vargas y ánimas de purgatorio. Por la salud de Martina García y Erika Soriano. Hermanos, para celebrar dignamente estos sagrados misterios, reconozcamos nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdona nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Oremos. Señor Dios, que en tu inefable providencia te dignaste elegir a San José como esposo de la Santísima Madre de Hijo, concédenos que merezcamos tener como intercesor en el cielo a quien veneramos como protector en la tierra. Por nuestro Señor Jesucristo. Amén. Pueden sentarse. Del libro del profeta Oseas. Israel era una viña frondosa que daba abundante fruto. Pero cuanto más se multiplicaban sus frutos, más se multiplicaban sus altares paganos. Cuando más rico era el país, más ricos fueron sus monumentos a los ídolos. Su corazón está dividido y van a pagar sus culpas. El Señor derribará sus altares y demolerá sus monumentos. Pero ellos dicen: no tenemos rey.
Pero si no temen al Señor, ¿qué podrá hacer por ellos el Rey? Samaria y su becerro desaparecerán como espuma sobre el agua. Todos los santuarios de los ídolos serán destruidos, y sobre sus altares crecerán espinas y cardos, por la idolatría que ha sido el pecado de Israel. Entonces gritarán a los montes: cúbranos, y a las colinas: sepúltenos. Siembren justicia y cosecharán misericordia. Preparen sus tierras para la siembra, pues ya es tiempo de buscar al Señor, para que venga y llueva la salvación sobre ustedes. Palabra de Dios. Todos. Entonen en su honor himnos y cantos, celebren los portentos del Señor. Del hombre del Señor enorgullézcanse y siéntanse feliz el que lo invoca. Recurran al Señor y a su poder, y a su presencia acudan. Recuerden los prodigios que Él ha hecho, sus portentos y oráculos. Recurramos al Señor y a su poder. Descendientes de Abraham, su servidor, estirpe de Jacob, su predilecto. Escuche, el Señor es nuestro Dios y gobierna la tierra sus decretos. Recurramos al Señor y a su poder. De pie. El reino de Dios ya está cerca, Señor. Conviértanse y crean en el Evangelio. Aleluya, aleluya, aleluya. El Señor es con ustedes. Del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, llamando a Jesús a sus 12 discípulos, les dio poder para expulsar los espíritus impuros y curar toda clase de enfermedades y dolencias. Estos son los nombres de los 12 apóstoles.
El primero de todos, Simón, llamado Pedro, y su hermano Andrés, Santiago y su hermano Juan, hijos de Zebedeo, Felipe y Bartolomé, Tomás y Mateo, el publicano, Santiago, hijo de Alfeo, y Tadeo, Simón el cananeo, y Judas Iscariote, que fue el traidor. A estos 12 los envió Jesús con estas instrucciones: no vayan a tierra de paganos, ni entren en ciudades de samaritanos. Vayan más bien en busca de las ovejas perdidas de la casa de Israel. Vayan y proclamen por el camino que ya acerca el reino de los cielos. Palabra del Señor. En el Evangelio ayer veamos cómo Jesús se llena de compasión ante el pueblo pobre y maltratado, que anda como rebaño sin pastor. Hoy, en respuesta a esa necesidad, elige a sus 12 apóstoles, en igual número que las tribus de Israel. Son los patriarcas del nuevo pueblo de Dios. Llama la atención la diversidad y hasta la oposición entre los llamados, algunos pescadores, otros artesanos. Mateo, que es cobrador de impuestos y colaborador de los romanos, junto con Simón, quien era zelota. Por lo tanto, luchaba con las armas en contra del demonio romano en Israel. E incluso Judas Iscariote, que ya se anticipó con el traidor. Cristo, pues, no tiene acepción de personas. El mensaje central es: proclamen que ya se acerca el reino de Dios. Esto es, Dios mismo viene a reinar entre nosotros para eliminar toda injusticia y todo mal que provoca el sufrimiento del pueblo pobre y oprimido, que constituye las ovejas perdidas de Israel. Que
Oren, hermanos, para que ese sacrificio mío de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Al prepararnos al ofrecerte, Padre Santo, ese sacrificio de alabanza, te suplicamos que para cumplir la misión que nos has confiado, nos ayude la intercesión de San José, a quien concediste cuidar en la tierra, haciendo las veces de Padre a tu unigénito, el que vive y reina por los siglos de los siglos. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, y alabar, bendecir y proclamar tu gloria en la conmemoración de San José, porque Él es hombre justo que diste por esposo a la Virgen de Dios, el fiel y prudente servidor, quien constituiste jefe de tu familia para que, haciendo las veces de padre, cuidará tu unigénito, concebido por obra del Espíritu Santo, Jesucristo Señor nuestro. Por Él, los ángeles y los arcángeles y todos los coros celestiales celebran tu gloria, unidos y común alegría. Permítanos asociarnos a sus voces, cantando humildemente con tu alabanza. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques esos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, nuestro Señor, el cual, cuando va a ser llegada su pasión, voluntariamente aceptada, como pan dándote gracias, lo partió a los discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque ese es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque ese es mi cáliz de mi sangre, sangre de alianza nueva y eterna,
que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Ese es el misterio de la fe. Así pues, Padre, a celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida, el cáliz de salvación, y te damos gracias porque no hay dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia, extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Adolfo Miguel, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, especialmente Alfredo Pérez Barbosa, Margarita Miliano Torres, David Zarate Ramírez, Norma Angélica Escoto Pérez, José Guadalupe Antonia, Petra Escoto, María Guadalupe Ramírez, Gladys Edith Castro Morales, Leonor Paulino Lagunes, Jorge Tapia Romero, María Luisa Villanueva, Ramón Carlos, Miguel y Raúl Vargas, y ánimas de purgatorio. Y todos los que han muerto en tu misericordia, admítalos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María la Virgen, Madre de Dios, San José su esposo, los apóstoles, Santa Rosa de Lima, San Jerónimo y Miliani, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Fieles a recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a cantar. Nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad, en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación, y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días,
para que, dados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz es Dios, mi paz es tuya. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino fe de la Iglesia y conforme tu palabra, concede la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Dense fraternalmente la paz, 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 paz. Ore, ore Dios, que quitas el pecado del mundo. Ten piedad de nosotros. Ore, ore Dios, que quitas el pecado del mundo. Ten piedad de nosotros. Ore, ore Dios, que quitas el pecado del mundo. Danos la paz. Ese es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. La gloria de mi Padre consiste en que den mucho fruto y se manifieste así como discípulos míos, dice el Señor. Los que vayan a comulgar, acérquense respetando su distancia y los demás se pueden sentar.
Oración San Jerónimo Emiliani por la salud. Glorioso San Jerónimo Emiliani, compadeced de nuestra miseria humana. Líbranos de pestes, hambres y guerras. Defiende la inocencia de los niños. Aleja la enfermedad de nuestros cuerpos. Vuelve sanos a los contagiados y protégenos de tantos males que nos acechan. Tú que has cuidado con misericordia y ternura a los enfermos de la peste, intercede ante el trono de Dios en estos momentos de tribulación y prueba. Amén. Oremos. Renovados con ese sacramento que da vida, te rogamos, Señor, que nos concedas vivir para ti en justicia y santidad. Y ejemplo por intercesión de San José, el varón justo y obediente, que contribuyó con sus servicios a la realización de tus grandes misterios. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo, Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. En la paz de Cristo vayan a servir a Dios y a sus hermanos.